Una increíble familia gigante a $5. El sorprendente grito del ranchero solitario que cambió todo. Don Felipe, a sus 45 años, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La finca heredada de su abuelo en San Martín, un lugar que había sido sinónimo de esperanza y esfuerzo, ahora era un reflejo de su angustia. Las deudas amenazaban con devorar su legado y dejarlo con las manos vacías. A diario, se hundía en la tierra, sus manos callosas hundiéndose en el polvo que había acariciado toda su vida, pero cada vez que levantaba la mirada al horizonte, un vacío se cernía sobre él. No estaba solo en su lucha, pero la soledad de su mente se hacía más fuerte con cada murmullo de desprecio o incredulidad que llegaba a sus oídos. El sudor se deslizaba por su frente mientras recordaba el último enfrentamiento con su madre. ¿Cómo vamos a pagar esto, Felipe? Te estás empeñando en algo imposible. Pero él sabía que, si la finca era vendida, no solo perdería una propiedad, perdería su historia, su identidad. A la noche, cuando las luces de las otras casas se apagaban, él permanecía despierto, sus pensamientos girando como tormentas en su interior. La angustia lo acorrala. Con cada latido de su corazón, el miedo lo empujaba a cuestionarse, ¿era un soñador o un tonto que se negaba a ver la realidad? Decidido a cambiar el rumbo, concibió la idea de una familia gigante. Un proyecto que uniera a todos en San Martín, donde cada uno pudiera contribuir con sus cosechas para lograr un mercado a $5. Es brillante, pensó, su mente vibrando con la esperanza. Pero, apenas mencionó su idea, risas burlonas le llegaron desde las esquinas. Un mercado. A $5. Vas a arruinarlo todo, Felipe. Decían sus vecinos, con desdén en sus miradas. Aquellos que alguna vez fueron sus amigos ahora se tornaban en críticos despiadados, engordando su desasosiego. Se sentía como un barco hundiéndose en un mar de indiferencia. Las semanas siguientes fueron una prueba de su fortaleza. Cada rechazo lo hundía más en la desesperanza, y el eco de las palabras de su madre resonaba en su cabeza. La traición de su viejo amigo, quien había reído de su sueño y lo había dejado solo, lo dejó con una herida en el alma. Llorar no era una opción, pero la tristeza lo envolvía como un manto oscuro. Sus noches se tornaron en vigilias de pensamientos hirientes, donde cada sombra parecía susurrarle a rendirse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la determinación desgastada pero aún palpitante. Una noche, bajo un cielo que pareció brillar más de lo habitual, conoció a Abuela Rosa. Su sabiduría era vasta y su sonrisa, un refugio. Mientras le enseñaba a hacer artesanías, algo comenzó a reavivarse dentro de él. Tal vez no todo estaba perdido. Pero, al mismo tiempo, el antiguo eco de la injusticia familiar lo asedió. Todo lo que había conocido, cada esfuerzo, cada lágrima iba a entrelazarse con verdades que nunca se había atrevido a explorar. La angustia que había mantenido a raya se despertó con una furia renovada. El camino hacia la justicia no era un viaje fácil, y la pregunta resonaba en su mente afiebrada. ¿Podría don Felipe luchar no solo por su legado, sino también por el honor de aquellos que habían sido olvidados? La respuesta estaba lejos de ser clara, y la niebla de su propio destino lo envolvía una vez más. El colapso lo acechaba, y la lucha apenas comenzaba. Don Felipe sentía que cada día era una prueba de resistencia y autoconocimiento. La idea de la familia gigante seguía resonando en su mente, pero el eco de las burlas de sus vecinos lo acompañaba como una sombra. Sin embargo, esa noche con Abuela Rosa había encendido una chispa. La visión de un mercado en el pueblo, donde la comunidad se uniera en torno a un propósito común, empezaba a parecer más que una locura, se convertía en un posible camino hacia la redención. Con renovada determinación, se propuso trazar un plan. La primera tarea fue hablar con los agricultores del pueblo. El sol apenas empezaba a salir cuando don Felipe caminó por los caminos de tierra, sus pasos tenían un propósito claro. Cada vez que un vecino respondía con escepticismo, su corazón se detenía un instante. Aún así, se armó de valor y presentó su idea con un fervor que sorprendió incluso a sí mismo. Si unimos nuestras fuerzas, comenzó a decir, podremos ofrecer un mercado accesible y justo, y a la vez proteger lo que hemos sembrado. Sin embargo, las respuestas solían ser cortantes. Felipe, no seas ingenuo. $5 no cubrirá ni el costo de producción, le replicó don Miguel, un cultivador de hortalizas que conocía desde niño.
Esas palabras le calaron hondo, pero también le dieron un empujón. ¿Cómo podía haber dejado que el miedo a la opinión ajena lo paralizara? Era el momento de cambiar su narrativa interna. A medida que continuaba su búsqueda, la angustia se transformaba en planificación. Cada rechazo se convirtió en un modo de reevaluar su enfoque. Don Felipe comenzó a reunir cada fragmento de información valiosa que los otros agricultores compartían involuntariamente. Hay que encontrar compras al por mayor, pensó un día, surgiendo en su mente la posibilidad de crear vínculos directos con proveedores de insumos. Al hacerlo, reconoció sus habilidades para negociar y reorganizar los recursos. Así, poco a poco, su autopercepción comenzaba a cambiar. Ya no era solo el hijo del ranchero en apuros, sino un hombre capaz de superar sus propios límites. Mientras tanto, cada jornada se tornaba un campo de batalla. La incertidumbre fluctuaba y, con frecuencia, el miedo se colaba entre sus planes. Eran esas horas a menudo solitarias, cuando el silencio le envolvía, que las dudas volvían a instalarse. ¿Y si el mercado no funciona? ¿Y si pierdo más de lo que ya he perdido? Sin embargo, la imagen de abuela Rosa, que sonreía mientras tejía, anclaba su voluntad. No podía rendirse. Había que seguir trabajando y encontrar la manera de transformar el rechazo en un impulso. Un día, mientras se levantaba del suelo para buscar agua, notas de música llenaron el aire. Era una reunión en el pueblo sobre los problemas de la agricultura local. La curiosidad lo llevó a acercarse. Al escuchar las palabras dos oradores, sintió una mezcla de frustración y esperanza. No importa cuántas veces caigas, sino cuántas encuentre la fuerza para levantarte, decían. De pronto, la mirada de sus viejos amigos que solían reírse de él ya no le importó tanto, lo que necesitaba era su propia fuerza. Ese día decidió que era momento de actuar. Volvió a su finca con el fuego de la determinación ardiendo en su interior. Ya no iba a dejarse llevar por las opiniones de los demás, iba a darle la vuelta a su situación. Con cada idea nueva que desarrollaba, veía un paso más hacia su meta. Pero al mismo tiempo, la sombra de lo que había dejado sin resolver, deudas, promesas no cumplidas y desafíos familiares lo acompañaba. El momento decisivo estaba cerca. Don Felipe empezó a vislumbrar la posibilidad de involucrar a más personas, a convertir la idea de la familia gigante en una realidad. Sin embargo, había algo que aún no había enfrentado, el por qué había dejado tanto tiempo de lado su propia voz en favor de la aprobación ajena. Las respuestas que indagaba le inquietaban tanto como lo llenaban de convicción. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, decidió que no podía esperar más. La vida de su finca y su ser estaban en juego, y había llegado el momento de dar a conocer su plan. La inquietud crecía en su interior, y sabía que esta vez los desafíos que enfrentaría no serían solo externos. Con el corazón palpitante, se preparó para lo que vendría. Pero, tendría la fortaleza necesaria para enfrentarlo todo, incluso las verdades dolorosas sobre sí mismo. La confrontación estaba a un paso. La familia gigante podía cambiar no solo su historia, sino todo lo que había creído de sí mismo. La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente, pero don Felipe no sentía su calor, su mente estaba en combustión. Caminó hacia el centro del pueblo, donde los rostros de aquellos con quienes había crecido parecían observadores en una obra de teatro, expectantes de lo que tenía que decir. La encrucijada que enfrentaba era monumental, no solo se trataba de su plan. Era un enfrentamiento con sus propias inseguridades. Se detuvo un instante y respiró hondo. No podía perderse en las dudas. Debía buscar su voz, y con ella, la de aquellos que lo rodeaban. «Gente», exclamó, y su voz resonó. Algunos se giraron, rostros curiosos, otros más escépticos. Aquella mezcla le hizo sentir que podía ser escuchado, que sus palabras podrían tener un impacto. Hoy no solo presento un mercado. Propongo crear un lugar en el que nuestros esfuerzos, nuestras tradiciones, y nuestra cultura florezcan, continuó, sintiendo cómo se avivaba su pasión. Se dio cuenta de que cada escéptico se convertiría en un aliado potencial si lograba encender una chispa en ellos. A pesar de la incertidumbre, sus palabras estaban salpicadas de convicción, y mientras hablaba, comenzó a visualizar a la comunidad. Habló sobre los productos, las ganancias, pero también sobre el sentido de pertenencia y orgullo que vendría de contribuir juntos. Su mente, antes llena de dudas, empezó a encontrar resonancia en sus propias ideas. Sin embargo, aquí no había solo escuchas. Entre la multitud, la figura de don Miguel se destacó, su expresión endurecida. «No va a funcionar, Felipe, no los convencerás», refutó. La voz del agricultor le presionó el pecho, pero esta vez no estaba dispuesto a ceder. En lugar de sentir miedo, la tensión volcó su angustia en determinación. «Don Miguel, tal vez no podamos cambiarlo todo en un día, pero si trabajamos juntos,
podemos construir una base para el futuro. No les estoy pidiendo una inversión, solo su escucha y su participación, respondió con firmeza, sintiendo el peso de sus palabras sobre el silencio colectivo. Las miradas empezaron a cambiar. Algunos murmuraban, otros reflexionaban. La chispa que había encendido con sus palabras parecía amenazar con prender fuego a sus sentimientos adormecidos. Se percató de que incluso el escepticismo podía ser transformado en apoyo si captaba su interés genuino. Ya no estaba hablando solo a un grupo, estaba confrontando sus miedos y los de ellos, uniendo fuerzas hacia un objetivo. Durante los siguientes días, don Felipe vio el valor de las pequeñas victorias. Algunos vecinos empezaron a detenerse en su camino hacia el mercado, ofrecían sus ideas, sus experiencias. Se creó una red de cooperación que nunca imaginó. Sin embargo, hubo otra realidad que no podía ignorar, la presión de sus deudas aún persistía, y cada día se sentía el peso de las promesas que había hecho a su familia. Una noche, mientras revisaba las cuentas en su mesa de trabajo, sintió un repentino vacío. Era el momento de enfrentarse a su propio desánimo, el mismo que pasó años enclaustrando su voz. ¿Qué ocurriría si fracasaba? Cada número en la hoja multiplicaba su ansiedad, pero también la urgencia de avanzar. Don Felipe comprendió que además de construir el mercado, necesitaba construir su fortaleza interna. No podía dejar que sus miedos lo dominaran otra vez. Era necesario, entonces, desarrollar no solo un plan de acción para el mercado, sino también uno personal. Así, en busca de claridad, comenzó a escribir aquello que le ataba, sus escritos de vida que lo habían mantenido prisionero. A medida que plasmaba sus pensamientos, se sentía más ligero, más dispuesto a dejar atrás la autoperdonarse de una vez por todas. Sin embargo, ese proceso interno llevó consigo cuestiones que lo atormentaban. ¿Qué pasaría si al final, al desafiar su historia, se revelara incapaz de sostener el peso de sus decisiones? Con cada letra escrita, se acercaba a una verdad inquietante sobre sí mismo. La tensión se acumularía en un nuevo enfrentamiento, donde las decisiones se alzarían sobre las expectativas. La previa de un cambio decisivo estaba a la vista, y don Felipe lo sabía. Mientras el cielo se oscurecía, se sintió dispuesto a enfrentar lo que venga. Pero el eco de sus propias inseguridades lo retó. Con su corazón acelerado, se dio cuenta de que la respuesta a sus dilemas estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, ¿estaba listo realmente para enfrentarlo y pasar la página por completo? Su vida profesional y emocional estaba en juego, y la siguiente decisión sería crucial. Don Felipe se despertó esa mañana con una sensación ambigua. El aire fresco entraba por la ventana, pero no lograba despejar la niebla de incertidumbre que envolvía su mente. Había comenzado a escribir su historia, pero cada palabra parecía una carga. Se había liberado de algunas expresiones de angustia, pero las que quedaban se sentían mucho más pesadas. La duda que había sobrevivido a su intento de avanzar se transformó en un latente deseo de cambio, de superación. Mientras se preparaba para el día, repasó las ideas que había compartido con sus vecinos durante la reunión. De repente, la imagen de don Miguel lo asaltó de nuevo. No quería solo convencer a los demás de su visión. Realmente necesitaba creer en ella. Decidió hacer una pausa y observar el pueblo desde su ventana. La luz del sol iluminaba los caminos, los cultivos, cada rincón parecía lleno de vida. Sin embargo, había un vacío en su corazón que no podía ignorar. Su lucha personal no solo se trataba del mercado, sino de un camino hacia la autenticidad en su propia vida. Esa mañana, mientras caminaba hacia el taller de su padre, comenzó a formular un plan. Enfocarse en su desarrollo personal era tan pertinente como el éxito del mercado. La fortaleza que deseaba construir pasaba por dominar sus propias inseguridades. Al orar por claridad, se dio cuenta de que debía integrar su historia en su ser, no ocultarla. En lugar de evadir su pasado, debía transformarlo en un aliado. Un golpe de determinación lo llevó a buscar a don Miguel. Realmente estaba listo para eso. Aún sentía un escalofrío al pensar en el agricultor, pero el deseo de aprender y crecer superaba su temor. Tal vez, si podía tener una conversación honesta con él, podría encontrar no solo su propio camino, sino un entendimiento que le permitiera seguir adelante. Cuando llegó a la finca de don Miguel, sintió que el aire se tornaba denso. Lo encontró trabajando en el campo, sudoroso y concentrado en su labor. Al acercarse, le costó articular las palabras, pero ya no había espacio para la vacilación. Don Miguel, comenzó, quiero hablar. El anciano lo miró con curiosidad. Creo que tengo algo que ofrecer y no solo hablo del mercado. Quiero aprender de ti. Quiero entender tus miedos y cómo superarlos. Tal vez, juntos, podamos crear algo bueno. Don Miguel hizo una pausa, dejando a Felipe expuesto ante su posible reproche.
La mirada del hombre se tornó más blanda, pero las palabras no llegaron directamente. Lo que le dejó al escuchar fue el eco de su silencio. Felipe no retrocedió. Sintió que era un puente hacia su propio crecimiento enfrentarse a esta resistencia. A medida que avanzaba el día, Felipe se preguntó cómo podría transformar esta dinámica tensa en una conversación constructiva. Lograr que don Miguel comprendiera su visión sería una victoria significativa. Pero, estaba preparado para encontrar respuestas que podrían oscurecer su camino. En los días siguientes, Felipe se comprometió a conocer mejor a don Miguel. Cada encuentro revelaba no solo la sabiduría del agricultor, sino también sus dudas. Así, lo que una vez fue oposición ahora se convertía en un espacio para el diálogo. Don Felipe comenzó a notar patrones en los temores de su mentor que resonaban dentro de él. Con cada interacción, se enfrentaba a sus propias inseguridades, desnudando capas de su identidad. El proceso no fue sencillo. Cada pequeña victoria traía consigo nuevas interrogantes. Luchar contra su propia historia se volvía una batalla diaria. Pero a través de cada conversación, sentía que construía una fortaleza, una preparación para el siguiente nivel de su desarrollo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él. La presión de sus deudas continuaba acechándolo. Descubrir que no era solo su voz lo que debía encontrar, sino también los recursos necesarios para avanzar. Se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por mantener su integridad mientras buscaba el apoyo necesario para su visión, con ese pensamiento persiguiéndolo? Se preguntó si había llegado el momento de adoptar medidas más audaces. Si iba a desafiar sus miedos y dar el siguiente paso, ¿quién lo acompañaría en este viaje transformador? La noche se cerraba sobre el pueblo, y don Felipe, ahora con más preguntas que respuestas, sabía que cada decisión que tomaría podría ser crucial. Mientras la luna iluminaba su camino y su voz resonaba en su mente, entendió que se acercaba a un desenlace inevitable. La verdad estaba en la esquina, y su valentía sería testigo de lo que estaba a punto de descubrir. El aire frío de la mañana se sentía diferente. Era un recordatorio de las decisiones que le esperaban a don Felipe. Mientras se dirigía a la finca, la pregunta que lo atormentaba se repetía en su mente, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para alcanzar su visión? Esa mañana, decidió que no solo se trataría de hablar con don Miguel, sino de presentarle una propuesta que resonara profundamente. Retomando las palabras y las ideas de sus encuentros anteriores, Felipe comenzó a esbozar un plan en su mente. Un plan que no buscaba solo convencer, sino transformar. Trabajar con don Miguel significaba compartir una carga, un desafío hacia el crecimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, se preguntaba si su corazón estaba preparado para esa iteración de confianza. Al llegar, encontró a don Miguel sentado en un viejo tronco. Sus manos, marcadas por años de trabajo duro, no mostraban signos de debilidad, más bien, eran un testimonio de su trayectoria. Con un saludo tímido, Felipe rompió el hielo. Don Miguel, he estado pensando en nuestro último encuentro. Quiero ofrecerte colaborar en un proyecto. Aprender y aportar en lo que pueda. No solo en términos de mercado, sino construyendo algo significativo juntos. La mirada del agricultor se tornó inquisitiva. Aunque desconfiante, había una chispa de interés. Felipe tomó aire profundo, decidió abrirse. Lo que me detiene, más que las deudas, son mis propios miedos. Creía que debía tenerlo todo controlado. Pero ahora veo que quizás la vulnerabilidad es la clave para crecer. El anciano estaba ahora más atento, como si se hubiera alineado a la narrativa de Felipe. La apertura del joven resonaba con sus propios temores. Había un tipo de liberación en compartir sus luchas, un intercambio transformador que los conectaba. Sin embargo, don Miguel guardaba en su mente un conflicto interno, una resistencia que debía ser desarticulada. Felipe, dijo don Miguel, los proyectos no se construyen solo con buena intención. Tienes que entender que el sacrificio va más allá de lo personal. A veces, debes perder algo para ganar en otra parte. La carga de esas palabras pesó en Felipe. Esa era la verdad, la vida no se medía solo en intenciones. Esa revelación llevó a don Felipe a cuestionar aún más su propósito. Mientras discutían y compartían experiencias, una chispa de colaboración empezó a brillar entre ellos, una luz que iluminaba el camino hacia un posible entendimiento. Pero dentro de Felipe se cernía un dilema, la idea de confiar en alguien más, al igual que la pregunta de la sostenibilidad de su visión. ¿Estaba realmente preparado para despojarse de su miedo y arriesgar algo invaluable? Los días siguientes se convirtieron en una danza delicada de interacciones. Cada conversación revelaba un poco más de la esencia de don Miguel y sus luchas internas, mientras que Felipe se enfrentaba a sus propios fantasmas. Su angustia se intensificaba, y la presión de sus deudas cada vez se volvía más inmensa. Nunca antes había sentido la carga del futuro tan cercana.
Fue entonces cuando don Felipe encontró un viejo libro en el taller de su padre. Estaba lleno de notas sobre la historia de su familia. Cada página contenía reflexiones de aquellos que habían enfrentado adversidades. En un momento de epifanía, comprendió que sus raíces podían ser su fortaleza. No necesitaba olvidar su historia, debía abrazarla. Con esa perspectiva clara, Felipe decidió que iba a compartir su legado con don Miguel, en lugar de ocultarlo. Al siguiente encuentro, con el libro en la mano, se plantó frente a don Miguel y dijo: «Quiero que conozcas de dónde vengo. Mis luchas son parte de mí y no tengo miedo de compartirlas. Juntos, no solo podemos construir un mercado, sino también un legado». Pero mientras la conversación avanzaba, un mensajero se acercó, su mirada grave cargaba noticias del pueblo sobre el cierre inminente de negocios por deudas acumuladas. Eso hizo que el aire se volviera denso y tenso. La realidad que Felipe había intentado ignorar regresaba con una fuerza imbatible. El momento de la verdad había llegado, se dijo a sí mismo mientras miraba fijamente a don Miguel. Tenía que actuar, y rápido. Sin embargo, en ese instante, se preguntó si sería capaz de mantener su integridad frente a la presión de la inminente crisis. ¿Qué camino elegiría ahora, y qué implicaciones tendría para su desarrollo? Mientras la urgencia aumentaba, don Felipe supo que la próxima decisión no solo definiría su futuro, sino también el de todos los que lo rodeaban. Y en esa incertidumbre, su verdadero viaje comenzaría. El silencio que llenó el espacio entre Felipe y don Miguel se convirtió en un eco ensordecedor. La noticia del mensajero pesaba como una losa, una sombra de desesperación empezaba a cubrir el pequeño rincón del mundo que conocían. Las palabras de don Miguel resonaban en su mente: «A veces, debes perder algo para ganar en otra parte». Esa incertidumbre que se instalaba en su pecho le obligó a confrontar una verdad incómoda. Había estado viviendo en la superficie, eludiendo los sacrificios reales que su ambición requería. «Don Miguel», comenzó Felipe, decidido, «si estos cierres suceden, no solo perderemos oportunidades, sino que también ahogaremos las esperanzas de muchos que dependen de nosotros. No podemos permitir que el miedo nos paralice, debemos actuar ahora». El anciano lo observó, con su mirada entrecerrada evadiendo una mezcla de incredulidad y admiración. Felipe sintió que ya no era el mismo joven indeciso que había llegado a la finca días atrás. Había empezado a entender que la construcción de un legado no era solo un acto heroico, sino un compromiso continuo, a menudo doloroso. «¿Y qué propones, Felipe?», inquirió don Miguel, la desafiante cavidad de su voz marcando cada sílaba. «Unir fuerzas, vender directamente a los consumidores, dejando a un lado a los intermediarios». «Piensa en la comunidad», expuso Felipe con una agudeza renovada en su tono. «Podemos hacer que nuestras historias lleguen a ellos, mostrarles cómo somos parte de su vida, no solo como proveedores, sino como compañeros de lucha. Lo que no se mide en dinero, se mide en relaciones». Don Miguel pareció reflexionar sobre la idea, el ceño fruncido como un mapa de subidas y bajadas emocionantes. Para Felipe, cada segundo que pasaba era crucial. Sería esta la oferta que lo llevaría al camino de la colaboración verdadera. Mientras el sol iba ascendiendo, iluminando la cara de don Miguel, Felipe sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Se encontró recordando las lecciones de su familia: cada sacrificio, cada noche en vela valía la pena cuando comenzabas a ver los frutos de tu esfuerzo. Se había dado cuenta de que el miedo no era un enemigo, era un maestro que lo empujaba hacia adelante. «¿Y si fracasamos?», preguntó finalmente don Miguel, su voz más suave, pero con una frialdad que no se podía ignorar. «¿Y si fracasamos, aprenderemos y volveremos a intentarlo?», respondió Felipe, consciente de que esa respuesta significaba abrazar el riesgo. Finalmente, estos momentos construían quién era y quién quería ser. «No estamos solos en esto. El valor radica en el intento». Un silencio que parecía cargado de posibilidades envolvió la escena. Don Miguel, visiblemente conmovido, rompió su aura de reacio escéptico. Tal vez sea el momento de arriesgarse. Puede que haya vida aún en este lugar». Con esa afirmación, Felipe se sintió como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, la idea de la inminente crisis continuaba acechando como un espectro. De repente, el ambiente fresco se tornó más pesado y las dudas sobre su capacidad para llevar adelante este proyecto surgieron como sombras. La siguiente decisión crucial se acercaba. Él sabía que, si eso fallaba, el costo sería mucho más que las deudas. La expectativa se cierne sobre él: ¿estaría verdaderamente preparado para tomar el siguiente paso? Justo cuando pensaba en el camino a seguir, un sonido inesperado interrumpió sus pensamientos: el golpe de unas botas en el suelo. Felipe giró la vista hacia el sendero, donde una figura conocida se perfilaba. Era el hombre del mensajero, pero ahora,
venía acompañado de una multitud inquieta del pueblo, sus rostros reflejando la desesperación de la que Felipe había intentado escapar. El tiempo se acaba y tal vez nuestra última oportunidad está frente a nosotros, pensó mientras los ojos de la comunidad se volvían hacia él. Sintió el peso de su voz como una carga, pero también como una posibilidad de solventar un futuro incierto. Era evidente, su viaje estaba a punto de desatar una tormenta o forjar un nuevo amanecer. A medida que la multitud se acercaba, se dio cuenta de que el desafío que había estado temiendo se presentaba, pronto tendría que manifestar no solo su visión, sino también su capacidad de liderazgo. Sería capaz de alzar la voz y compartir su propuesta en ese momento crucial. La oportunidad de cambiar no solo su vida, sino la de todos en el pueblo lo impulsaba hacia adelante, pero el miedo a hablar lo mantenía anclado, la tensión se palpaba en el aire. Era el momento de actuar, pero el eco de su pensamiento resonaba: ¿qué sacrificio estoy dispuesto a hacer? Felipe se sintió acorralado entre la multitud expectante y la incertidumbre personal. Sus manos, que alguna vez temblaron ante la presión, ahora buscaban la fuerza que siempre había estado dentro de él, aunque apenas la comenzaba a descubrir. Había llegado a este punto de inflexión, un momento en el que sus palabras no solo podían influir en su destino, sino en el de muchos. La mirada de los rostros ansiosos clavada en él era un reflejo de la esperanza y el miedo, un espejo de sus propios sentimientos. Le costaba respirar con la conciencia de que estaba a punto de tomar una decisión que determinaría su futuro. Sin embargo, una chispa de valentía iluminó su interior. Se dio cuenta de que la voz de cada persona en esa multitud resonaba en su ser. Eran sus miedos, sus aspiraciones, su lucha. ¿Por qué no hablar? Su mente se cuestionaba mientras sus ojos recorrieron los rostros de aquella gente. Desde el anciano con mirada cansada hasta el niño que se aferraba a la mano de su madre, cada uno representaba un hilo en el tejido de su vida. Esto no es solo sobre mí, pensó, es sobre todos nosotros. Esa revelación lo empujó hacia adelante, y sintió como el peso de la responsabilidad le otorgaba una nueva fortaleza. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz resonando con un firme pulso de determinación. Entiendo que la incertidumbre nos acerca, pero hoy es un día que puede cambiar todo. No solo para mí, sino para todos nosotros. Las palabras fluyeron, cada una destilando emociones de su ser, cada oración construyendo puentes entre él y quienes lo escuchaban. Con cada palabra que pronunciaba, Felipe se sumergía en un mar de autodisciplina y propósito, consciente de que cada persona enfrente de él tenía ganas de decidir, de arriesgar, de ser parte del cambio. Debemos unir fuerzas, crecer sin los intermediarios que nos frenan. Mientras más nos acerquemos a nuestra gente, más fuerte será nuestra voz. Seremos un ejemplo de perseverancia, mostrando que no solo luchamos por nuestros productos, sino por nuestra dignidad. La mirada de don Miguel se tornó en un reflejo de orgullo, recordó la fragilidad del primer encuentro. Felipe se dio cuenta de que el tiempo había cambiado. De aquel que temía el rechazo, había surgido un líder que podía desafiar no solo la adversidad externa, sino sus propias limitaciones internas. Sin embargo, al mismo tiempo que la energía de la multitud crecía, también lo hacía el eco de las dudas en su mente. ¿Realmente puedo cumplir con esto? ¿Soy la figura que necesitan? ¿Qué tal si no funciona? El miedo había mutado en un compañero constante. Pero en ese instante, eligió abrazar el sentimiento. Después de todo, la duda es humanidad, también es la señal de que se está arriesgando, de que se está luchando. Este es nuestro momento, instó con pasión, mientras una ola de aliento colectivo comenzaba a elevarse en la multitud. Juntos podemos transformar este lugar. No solo lucharemos por nuestro presente, sino que construiremos un legado para nuestros hijos y los suyos. No se trata solo de vender, se trata de compartir, de crear conexiones verdaderas. Si luchamos juntos, los demás no tendrán más opción que escucharnos. Los aplausos surgieron, vibrantes como el aire fresco de la mañana. Felipe sintió una oleada de energía, una validación de que incluso en la incertidumbre había fortaleza. Con un corazón palpitante y una mente en plena ebullición, comprendió que esta era solo la primera batalla en una guerra más grande por el futuro. Justo cuando comenzó a vislumbrar un horizonte lleno de posibilidades, un murmullo recorrió la multitud. Alguien había levantado la mano, y la mirada de Felipe seguía el movimiento, su mente advirtiendo lo que se venía. No solo era un encuentro entre él y su visión, sino que pronto sería confrontado con retos y oposiciones que pondrían a prueba no solo su discurso, sino su espíritu. ¿Realmente estás listo para lo que vendrá?, pensó Felipe, mientras el ambiente cambiaba de euforia a una tensión palpable. El desafío que había estado evitando ahora se materializaba frente a él, y con ello renacía la pregunta que lo perseguía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su legado? La mano levantada pertenecía a una mujer de rostro marcado por el tiempo, su mirada entre la expectación y el desafío.
¿Qué harás cuando el sistema te ataque? ¿Tienes un plan? La pregunta resonó en cada rincón de la plaza, y el silencio que siguió fue aún más abrumador que el bullicio anterior. Felipe sintió como una lluvia helada de inseguridad lo empapaba. Aquel interrogante, crudo y directo, lo confrontaba con su propia fragilidad. ¿Tengo un plan?, se preguntó casi haciéndose eco de su voz interior. Se dio cuenta de que había estado navegando en un mar de improvisaciones, impulsado más por la adrenalina de la situación que por una estrategia bien definida. Su mente tropezó con cada pieza de información que había acumulado y con las lecciones de otros a lo largo de su vida. Sin embargo, en ese instante crítico, le faltaba la certeza de una guía concreta. Respiró profundamente, sintiendo el peso de su responsabilidad aplastando los ímpetus de su ambición. Antes, nunca se había enfrentado a un desafío de tal magnitud. Por un momento, vislumbró la posibilidad de retirarse, de buscar refugio en la comodidad del autocompasivo «no puedo». Pero esa opción rápidamente se disipó, reemplazada por la urgencia de responder. «No tengo todas las respuestas», comenzó, el sonido de su voz resonando mientras sus pensamientos intentaban aterrizar. «Pero sí tengo la determinación de buscar soluciones, de construir un camino en el que nuestros sueños sean posibles. No estoy aquí solo para enfrentar a los que nos quieren silenciar, estoy aquí para aprender a hacerlo juntos». Las palabras le salieron con mayor firmeza. Cada sílaba construía un nuevo nivel de liderazgo dentro de él, a medida que su discurso se transformaba en un compromiso. Sin embargo, el eco de la pregunta continuaba resonando en su mente, recordándole que la duda es también un campo de cultivo para la innovación. Felipe sabía que, para trascender su propia historia, necesitaba profundizar en la autocrítica, afrontar también sus propios fracasos. Esa noche se sentó solo, sus pensamientos distorsionándose en una serie de circunstancias personales. Cada tropiezo y derrota que había experimentado se convirtió en un peldaño hacia el crecimiento. A través de la reflexión, descubrió la estrategia que le faltaba. No solo necesitaba un plan contra el sistema, sino un enfoque que incluyera un entendimiento profundo de sus capacidades individuales. Con cada paso, empezaba a visualizar un futuro donde la vulnerabilidad no era debilidad, sino una posibilidad de conectarse sinceramente con quienes lo rodeaban. Con el amanecer llegó la claridad. Esa mañana, se enfrentaría no solo a la mujer que había hecho la pregunta, sino a su propio reflejo. No era suficiente ser un líder, debía ser el artífice de su trayectoria. Necesitaba un enfoque en el aprendizaje constante, en construir un equipo diverso que abarcara diferentes perspectivas, talentos y habilidades. Este sería su escudo contra la adversidad. Mientras miraba su propia imagen en el espejo, una chispa de confianza brilló en su interior. Hoy es el día, se prometió a sí mismo con una sonrisa decidida. Tenía un nuevo sentido de la dirección que tomaría. La necesidad de diseño, planificación y colaboración se convirtió en su mantra, el primer paso hacia la creación de una estrategia robusta. Sin embargo, mientras cruzaba el umbral de su hogar, una notificación en su teléfono capturó su atención. Era un mensaje anónimo que decía: «No olvides que siempre hay un precio por desafiar al sistema». La sonrisa en su rostro se desvaneció, reemplazada por un nudo en el estómago. La advertencia parecía real, y un nuevo dilema se apoderó de él: cómo proceder con su nueva estrategia sin sacrificar su integridad. Mientras las sombras de la influencia negativa acechaban, Felipe se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su viaje hacia el cambio, lleno de oportunidades, ahora incluía la lucha por su propia esencia. Los primeros rayos de sol se filtraban a través del polvo de la ciudad, iluminando el camino hacia el mercado. Felipe se dirigía allí con la mente agitada pero centrada. Sabía que el desafío de construir un plan estratégico no sería fácil, pero el día anterior había sembrado en él una nueva conciencia sobre sus capacidades. El aprendizaje no era solo un acto individual, era una experiencia compartida que necesitaba cultivar. Mientras avanzaba, recordó a la mujer de mirada desafiante. Su pregunta aún retumbaba en su mente. Felipe se asumió como un líder en formación, plenamente consciente de que el camino que había elegido se cruzaría con la resistencia y la oposición. A cada paso, sentía como un peso se depositaba sobre sus hombros, un recordatorio constante de que no estaba solo en esto. Llegó al mercado, un bullicio de voces, colores y aromas. Era un crisol de emociones, donde cada pequeño negocio representaba un esfuerzo individual. A medida que observaba las interacciones, empezaba a visualizar cómo cada uno de esos comerciantes era una pieza clave en el rompecabezas que él deseaba construir. La diversidad de talentos antes invisibles ahora se proyectaba ante él como una fuerza poderosa. Felipe se acercó a un grupo de vendedores. Con una sonrisa, comenzó a hablarles sobre la idea de unirse en una especie de colectivo. Imaginemos que podemos crear una red,
que podamos apoyarnos unos a otros, les dijo. Sin embargo, a medida que sus palabras se esparcían, no todos parecían entusiasmados. Algunos mostraron escepticismo, expresando dudas sobre si una colaboración podría realmente superar las adversidades a las que se enfrentaban por separado. Esa resistencia lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Acaso su ambición estaba destinada a ser un esfuerzo solitario? Fue entonces cuando recordó que el verdadero liderazgo incluye la habilidad de escuchar y empatizar. Tenía que entender sus preocupaciones para posiblemente iluminar el camino que él creía que era suyo. Así que se sentó, adentrándose en una conversación genuina con ellos. Al oír sus historias de luchas personales, Felipe se dio cuenta de que cada resistencia tenía una razón histórica. Comenzó a hacer preguntas, a profundizar en las inseguridades que los mantenían aislados. Con cada respuesta, una claridad adicional brotaba en su mente: su rol no era ejercer autoridad, sino facilitar conexiones genuinas. La empatía se convirtió en su herramienta más poderosa. El diálogo se alargó, pero instantes de silencio cortaron la atmósfera cuando los asistentes comenzaron a notar el valor que podría surgir de un esfuerzo conjunto. Empezaron a ver no solo la necesidad de unirse, sino una oportunidad: crear un espacio donde sus voces pudieran resonar juntas. Al final de la jornada, se despidió de los vendedores con un nuevo sentido de propósito. Había comenzado a construir una red, una comunidad en la que cada individuo podía utilizar sus fortalezas a favor de todos. Sin embargo, las dudas acerca de cómo mantener este impulso lo acompañaban. La advertencia del mensaje anónimo aún pesaba en su mente, surgiendo cada vez que vislumbraba el camino hacia adelante. Esa noche, mientras se retiraba a dormir, una nueva notificación llegó a su teléfono. Era un video que mostraba a un antagonista conocido, criticando desde las sombras cualquier intento de unión en el mercado. El rostro de Felipe se endureció. La lucha por su propia esencia y la del colectivo empezaba a tornarse más compleja. Las palabras de ese personaje resentido lo retaron. ¿Podría verdaderamente llevar su visión a la realidad sin exponer a aquellos que ahora empezaban a confiar en él? Con temor y determinación, se dio cuenta de que necesitaba prepararse para una batalla diferente, una que pondría a prueba no solo su compromiso, sino su capacidad de adaptación. Mientras el sol se ocultaba, Felipe comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con el continuo desafío del sistema acechando en cada esquina, su resolución por forjar un cambio significativo ahora es una espada de doble filo. La pregunta se planteaba de manera clara: ¿podría mantenerse fiel a sí mismo mientras luchaba contra un enemigo con múltiples caras? El dilema de su integridad y su visión lo aguardaba, apretando cada vez más. El sol se alzaba en el horizonte, brillando con una luz renovada, reflejo del nuevo amanecer que don Felipe sentía en su interior. Después de semanas de enfrentamientos, dudas y sacrificios, su viaje hacia la creación de un mercado justo y colaborativo comenzaba a tomar forma tangible. Se encontraba en el centro de su comunidad, rodeado por aquellos que, antes escépticos, comenzaban a ver el valor de unirse en torno a una causa común. Habiendo superado su miedo al rechazo y confrontado sus propias inseguridades, Felipe había dejado de ser solo un ranchero afligido por deudas. Ahora, era un hombre decidido, con una misión clara. Había aprendido a escuchar, a empatizar y a inspirar a otros a ver no solo sus diferencias, sino su potencial colectivo. La jornada comenzó con una reunión en la plaza del pueblo, donde los rostros que antes se mantenían a distancia ahora se acercaban con curiosidad. Felipe, preparado y con el corazón palpitante, se levantó y habló con una voz firme, pero llena de una emoción que nadie había visto antes. Juntos, tenemos el poder de cambiar nuestras realidades. La historia de nuestras luchas, nuestras cosechas, nuestras tradiciones puede transformarse en un legado que perdure. Miró a su alrededor, encontrando miradas de apoyo y esperanza ante su palabra. Se dedicó a construir una visión que resonara en el corazón de sus vecinos. Con cada palabra, estaba echando las bases para su sueño, un sueño que no solo tocaría su vida, sino también la de sus hijos y el futuro de San Martín. Juntos, comenzarían a diseñar un modelo económico que eliminaría la dependencia de intermediarios, donde cada productor tendría voz y representación. El escepticismo fue aún palpable en algunos rostros, pero Felipe sabía que el camino hacia el cambio genuino requeriría tiempo y compromiso. Comenzó a implementar talleres colaborativos, donde cada agricultor podría compartir sus experiencias, sus desafíos, sus conocimientos. Sus primeras charlas fueron un éxito. Todo el pueblo se unió para explorar formas innovadoras de cultivar y comercializar de manera más eficiente. Con el tiempo, la comunidad empezó a sentir los frutos de esta colaboración. Las primeras ventas en el nuevo mercado local generaron entusiasmo. La idea de un mercado familiar comenzó a florecer,
transformando la percepción de lo que antes era un mero intercambio comercial en una celebración de su identidad colectiva. Había renacido un espíritu de comunidad que no solo impulsó la economía local, sino que también restauró la fe en que lo imposible podía hacerse posible. Don Felipe, al mirar hacia atrás, vio cómo había crecido. El hombre que alguna vez se sintió agotado por el peso de las deudas y el desprecio ahora estaba inmerso en un goteo de logros. Sentía como la confianza se instalaba en su pecho, sabiendo que había dado un paso crucial no solo hacia la sanación de sus propias heridas, sino también hacia el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios. Había aprendido que no solo se trataba de cumplir con una meta, sino de construir un sentido de pertenencia y orgullo compartido. Finalmente, un día, al llegar a casa tras una jornada de éxito con el mercado, encontró a su madre esperándolo en la entrada. Sus ojos llenos de orgullo lo abrazaron. Felipe, has traído esperanza a nuestra vida, dijo. En ese momento, Felipe comprendió que había recuperado no solo su legado, sino también su identidad, la que había sentido en peligro tantas veces. Había conquistado cada desafío, transformando sus desafíos en oportunidades, y estaba listo para el futuro. Don Felipe sabía que este era apenas el comienzo de un viaje audaz, uno que no solo transformaría su vida, sino también la de toda San Martín. En su corazón palpitaba una historia nueva, y cuando la miraba en los ojos de sus vecinos, sabía que el verdadero triunfo había sido descubrir su propia voz y usarla para conectar, inspirar y guiar hacia un destino compartido de prosperidad. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. ¿Les ha gustado esta conclusión? Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que estamos preparando. Dejen un me gusta ahora para alimentar este algoritmo y permitir que más personas se sumerjan en relatos de superación personal. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Y, más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. La evolución comienza con nosotros.